Corinto, ¿no es cierto? Sí. Y Tesalónica. Nos queda por marcar vamos a marcar la isla de Creta para que la tengan ahí en referencia, porque en los viajes de Pablo se hace mención. No sé si estaba en la referencia. ¿Están las referencias donde ustedes copiaron la isla de Creta? Yo voy a agregar Sí. ¿Qué sería el número? El número 13 de Creta. Esta es la isla de Creta, ¿sí? Esta es Grecia, el mar Egeo, y ahí 13, la isla de Creta. Bueno, como estuvimos marcando algunas provincias del Imperio Romano, quiero que marquen dos. Una es Galia, que es la actual Francia, y otra es Hispania, toda la península ibérica, que es la actual España y Portugal. Hispania, así la llamaban los romanos. Hispania. Y lo que quiero que agreguen de referencia, que sería el número 14, porque vamos a hacer alusión hoy a una comunidad cristiana que existió en Galia, que es Lyon. ¿Y cómo lo vamos a marcar? A ver, ustedes tienen lo que marca el límite con Suiza, con Italia, tienen un río por acá. Acá no está señalado, pero ustedes tienen en el mapa un río que desemboca en el mar Mediterráneo. Desde acá se extiende el río. ¿Sí? ¿Lo ven? En el mapa de ustedes. Sí. Bueno. Cuando hace un codito ese río, ahí, casi digamos centro-sur de Galia, o sea, Francia, donde hace un codito, ese sería el número 14. Ahí está la ciudad de Lyon, porque existe todavía. El 14 Teníamos Pozzuoli y después el 15 Sicilia. Ah, perdón. Entonces sería 16. Bueno, 7. entonces, menos mal. Acá el Lyon sería 16. Lyon sería 16. No, ponen el nombre, porque no hace falta si dice que entra en el mapa tranquilamente. Ah, perdón. Sí, ahí. Acá está. Sí. Pozzuoli sería el 14, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Pozzuoli está lo que sería cerca de Nápoles, ahí. ¿Por qué lo marcamos? Ese sería el número 14. Porque, y está marcado en el mapa que les mandó Miguel Ángel. Sí. Porque es una ciudad italiana donde también hay una comunidad cristiana, y cuando hace su viaje hacia Roma, Pablo pasa por Pozzuoli. Y Sicilia, ¿no es cierto? Que es el número 15. Es esta isla grande que está al sur de Italia, parece como que la gota le da un puntapié. Sí. Esta isla es Sicilia. Entonces, 16 sería Lyon. ¿Sí? Bueno, por ahora dejamos el mapa ahí, ya sería el mapa terminado, ustedes lo entregan. Y ahora vamos a... ¿Alguien pudo resolver la guía número 3 o empezar a resolverla? Sí. Ah, buenísimo. ¿Algunas? Sí. Bueno, porque lo que hoy vamos a ver es el Imperio Romano y los cristianos. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Puedo sacar el mapa? Sí. Así no me ocupa el pizarrón. Bueno. A ver, Rosa, ¿qué dice la primera pregunta? ¿En qué consiste la doctrina del poder temporal que sostuvo la Iglesia? Sí. Sí. A ver. La Iglesia, frente al poder temporal, estaba fundada en un principio enunciado por Jesucristo. En el pasaje evangélico donde se refiere al tributo del César,
donde en 3 de los evangelios figuran las palabras de Jesús donde dejan maravillados a los enemigos en las siguientes citas bíblicas. Mateo 22, 15, 21, en Marcos 12, 13, 27, y en Lucas 20, 19, 25, donde dice: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Partiendo de este principio, la Iglesia elaboró desde la edad apostólica una doctrina que sumisión y obediencia al poder civil constituido. Los dos apóstoles, Pedro y Pablo, escribieron en sus cartas una catequesis acerca del cristiano frente a la autoridad pública del Imperio Romano. Muy bien. Sobre esta cita bíblica que es súper clara, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se basa toda la postura de la Iglesia cristiana frente al poder temporal. Pero no es algo tan sencillo como ustedes creen, porque llevó toda la Edad Media para resolver la separación del poder temporal del poder espiritual. El poder temporal nos referimos justamente al dad al César, ¿sí? Poder temporal se refiere a lo de este siglo. No fue tan sencillo para la Iglesia manejarlo, pero los cristianos en las comunidades cristianas primitivas lo tuvieron muy en claro. Y de hecho, si ustedes leen las cartas de Pablo, del mismo Pedro, hace siempre recomendaciones de respetar a las autoridades públicas, ¿sí? Sin embargo, no fue una relación tan sencilla entre la Iglesia, no hubiese existido las persecuciones. Por eso quiero meterme un poquito, antes de entrar en el desarrollo de la guía, a tener un panorama de cuál era el perfil del romano, del ciudadano romano, para poder entender esa fricción que existía entre el mundo romano pagano y el mundo cristiano. Las clases sociales en Roma básicamente eran dos. Esto se los agrego así como para tener una idea de ese perfil romano. La sociedad romana de la época de la República la constituían dos clases sociales: los honestiores y los humiliores. ¿Qué pasa? Los honestiores eran la clase social alta, ¿sí? Todos los que podían acceder a cargos públicos, los que podían acceder a alguna magistratura. La más importante era la del Senado. Para eso tenían que hacer una carrera, una larga carrera política, para reunir los requisitos y finalmente ocupar un lugar en el Senado, lo que ellos llamaban el cursus honorum. No cualquiera podía ser senador. Por eso es muy importante esto. Siempre está como árbitro de las situaciones políticas el Senado romano, la clase, digamos, la institución más conservadora, y que señala que son de prestigio los senadores. Esta clase social alta detenta el poder, la riqueza. La riqueza medida en términos de tierras. Los grandes terratenientes, ay, muchísimo. No, nena. La clase social más alta detentaba muchas tierras que dedicaban especialmente a la cría de ganado. Y se confundía el patrimonio de los honestiores con la cosa pública. Los romanos hablan de la res pública. Bueno, yo les pongo algunos términos en latín, no porque sea yo hablante del latín, pero ustedes van a escuchar que en la liturgia, como la liturgia romana, siempre hay términos en latín, así que se familiariza. Profe, ¿cómo adquirían esas tierras? ¿Eran heredadas? Algunas eran heredadas, otras eran repartidas como favores por otros, otras eran tomadas. Ajá. Y además la riqueza se basaba también en el botín de guerra. Ah, ok. Los territorios que se conquistaban pasaban a ser repartidos
por grandes clases sociales, y además también las riquezas del botín, todo lo que sea, Todo lo que agarraban. todo lo que agarraban, joyas, oro, todo el botín de guerra, se repartía entre los honestores. Quiere decir que hay una confusión de patrimonio entre la clase alta y, digamos, lo que es público. ¿Pero por qué? Porque básicamente los honestores tienen que favorecer al pueblo romano, y esa riqueza que ellos han adquirido, de alguna manera tienen que devolver en algún tipo particular de beneficio. ¿Cuáles eran los beneficios? Las grandes fiestas, donde se sacrificaban animales que se ofrecían a determinadas divinidades o a la misma figura del emperador, y se comía, y duraban días las fiestas, y había que satisfacer al público, que era el pueblo, que eran los humilores, que se sentían parte de esa riqueza. Entonces se preparaban espectáculos, carreras, desfiles, y por algo el emperador Vespasiano mandó construir el Coliseo, porque el romano era muy adicto a los espectáculos de sangre. Entonces había luchas de gladiadores, y después incorporaron a los pobres cristianos para ser comidos por las fieras o tener que enfrentarse con un gladiador, si el cristiano era un atleta. Bueno, eso habla del perfil que tenía el romano. ¿Y por qué los apóstoles hacen hincapié en el mismo concilio de Jerusalén de que no tienen que participar en esas comidas? Dice, abstenerse de las comidas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque formaba parte de una aceptación. Era una comunión, entre comillas, con lo que creían los paganos, ¿sí? Y esto es muy importante porque hay una pregunta de la guía que hace hincapié en diferenciar los lapsi, los médicos y los confesores. Y los lapsi dicen que son los caídos, es decir, ¿por qué los caídos? Porque participaron, ahora lo vamos a leer, porque participaron de esas comidas, y como los agarró flojos en ese momento a los cristianos, pensaron que, bueno, ¿qué importancia tiene? Si basta que mi conciencia, Dios sabe que yo no creo en eso, pero desde el solo hecho que participó, está comprometiéndose públicamente. Bueno, esto, yo quería hacer hincapié en esto, porque es para poder entender por qué los romanos martirizaban como martirizaron a los cristianos. ¿Por qué los romanos estaban sedientos de sangre? Porque una forma, el pobre sabía que iba a morir pobre, pero de alguna manera se sentía satisfecho si de vez en cuando participaba en una gran hecatombe. Hecatombe es un término que significa la muerte de 100 bueyes. Uno usa ese término, pero ellos decían que en las grandes festividades se sacrificaban 100 bueyes, y la carne se repartía entre toda la gente que asistía, todo el pueblo. Desfiles, espectáculos. ¿En qué ocasiones? Bueno, cuando había alguna celebración especial, cuando se había salido victorioso de una conquista. Por ejemplo, hay un relato donde se habla de 6 días de desfiles cuando conquistaron los romanos Grecia y llevaron cautivo al último rey griego, que era Teseo, y llevan cautivo a él y a toda la familia, y son los que desfilan junto con todo lo que se pudieron llevar, desde joyas, monedas, y era un desfile interminable donde hasta participaba la gente. Y bueno, esos desfiles terminaban en esa fiesta, duraba días la fiesta. Entonces el pobre no le importaba, no tenía aspiraciones, primero porque nunca iba a poder llegar a ser de esta clase social, pero sí se sentía satisfecho porque lo hacían partícipe de alguna manera.
Y de ahí viene el término que yo les contaba la clase anterior de pan y circo. Porque es así, los tenían así. Y fíjense que de los romanos hemos heredado muchísimas cosas. Por empezar, el derecho. El derecho, nuestro derecho tiene una fuente importante en el derecho romano. Las instituciones del derecho, hasta las prácticas que tienen que ver con las bodas. Eso de tirar arroz, la torta de boda, eso es típicamente romano, lo practicaban los romanos. Fíjense, se ha perdido la historia. No sé si se usa ahora, porque si la novia es gordita, eso de levantar a la novia para cruzar el umbral, eso también es típicamente romano. Muchísimas cosas hemos heredado de los romanos. Los confites. Sí, todo eso es de las prácticas romanas. Y la Iglesia también tomó mucho de los romanos, las instituciones, el legado jurídico. La Iglesia también tomó de eso. Es más, cuando la Iglesia empieza a organizarse y a organizar diócesis, lo hace en base a una división territorial que ya tenían los romanos. Así que eso es importante. ¿Se acuerdan cuando les decía yo que había romanos que se compadecían de la suerte de los cristianos? Y hablábamos de la humanitas. Esta característica de los romanos que se compadecen, que no eran todos, ¿no?, es lo que hizo que muchos se convirtieran al cristianismo. ¿Qué superó el cristianismo al mundo pagano? La moral. El cristiano tenía una moral íntegra y los paganos habían caído en decadencia la moral. Y yo esto lo relaciono con una frase que traje acá, que está en una de las actas de los mártires, que, a ver, ¿quién la puede leer? ¿Se lee bien desde ahí? Sí. Dice, afirmar la verdad en un solo sí es un gran juramento. Por eso, jurar es vergonzoso para un cristiano. De la mentira nace la desconfianza y de la desconfianza nace el juramento. ¿Esta frase de quién es? San Apolonio Mártir. Sí, mártir. En Roma. 1983. Sí. Fíjense qué importante es. Bueno, Apolonio fue un mártir que después vamos a leer el acta. Es una de las actas donde hace un despliegue teológico del cristianismo. Se lo obliga a jurar y él dice, claro, si ustedes recuerdan el Evangelio, Jesús dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Bueno, eso que prácticamente muchos de nosotros hemos olvidado, miren cómo lo tenía claro Apolonio. Y esto que es muy interesante, ¿de dónde nace el juramento? De la desconfianza. Por eso te obligan a jurar. Te juro que es así. ¿Por qué? Porque desconfía del otro. ¿Y de dónde nace la desconfianza? De la mentira. Entonces, la palabra del cristiano era íntegra. Si decía una cosa, la cumplía. Por eso después hay todo un planteo en la iglesia a aquellos que apostatan, que son vencidos por el miedo, porque no todos eran mártires, algunos salían corriendo. Sí. Y la iglesia, cuando arrepentidos quieren volver, la iglesia se plantea, ¿qué vamos a hacer con los arrepentidos? ¿Los aceptamos? ¿No los aceptamos? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, vamos con el tema, el punto 2, a ver si nos guiamos con eso, no me quiero ir por las ramas. ¿Quién lo va a leer? El que tenga la guía, por supuesto. Si no, lean la pregunta. Según el autor, ¿quiénes fueron los instigadores de la persecución en tiempos de Nerón? Muy bien. ¿Vos la tenés esa? ¿La pudiste hacer? Sí. A ver, léela. Fuerte. Decime tu nombre. Sofía. Sofía. A ver, Sofía. Según José Orlandis, los principales instigadores de la persecución de los cristianos en tiempos del emperador Nerón fueron los miembros de la clase aristocrática romana, particularmente los sectores del Senado y los nobles, que veían al cristianismo como una amenaza para el orden tradicional y la cohesión social del Imperio Romano. Además, Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios para desviar la atención de los
incendios que devastaron Roma en el año 64 después de Cristo, y culpó a los cristianos de los mismos. Muy bien. Ustedes saben que hay una versión, está perfecta. Hay una versión que dice que cerca de Popea, la esposa de Nerón, había un grupo de judíos de alta sociedad que aprovecharon también para instigar la persecución de los cristianos. Esta fue mi primera y gran persecución, porque digamos que las persecuciones nosotros podríamos decir que había de dos tipos. Las persecuciones sistemáticas. ¿Cuáles son las persecuciones sistemáticas? Cuando el emperador ordena sistemáticamente que se arrase con los cristianos, que se persigan a los cristianos. Y otras que eran esporádicas. ¿Quiénes son los que resolvían perseguir a los cristianos? Algún gobernador muy aferrado a las tradiciones y que, bueno, decidía en su provincia romana perseguir a los cristianos. En momentos donde estaba, digamos, congelada la persecución. Había momentos de gran énfasis, de gran euforia para perseguir a cristianos, y había otros momentos en que la cosa se apagaba. Yo les comentaba en una clase que los romanos se apegan mucho a las leyes, entonces tenía que existir una ley que justificara la persecución de los cristianos. ¿Y cuál era esa ley que surgió, que yo les comenté con Nerón? El primer edicto neroniano. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen eso anotado? El primer edicto neroniano. El emperador promulgó un edicto, se lo conoce así como el edicto neroniano, que es un antecedente donde se justifica que hay que perseguir a los cristianos. Y es ahí, en esa persecución, donde son martirizados San Pedro y San Pablo. Y los otros cristianos agarraban a los cristianos cuando podían. Yo ahora voy a hacer circular una revista donde un pintor refleja, por ejemplo, los actos de barbarie que se hicieron con los cristianos, de hacer con los cristianos teas ardientes para iluminar la ciudad que estaba en llamas y cosas así horrorosas. Y bueno, pero ¿quién era Nerón? Un personaje muy particular. Era un loquito. Yo quería, miren, Nerón, hay una cosa que los honestiones detestaban, que eran a los artistas. Consideraban que los artistas, sean músicos, poetas, actores, eran de clase baja. Pero resulta que Nerón, y yo digo que todos los que pasan por el poder de alguna manera se enferman en el poder. Y más, imagínense que tiene todo el poder. Y Nerón tenía debilidad por la actuación. Él quería ser actor y cantar. Y eso estaba muy mal visto. Entonces él tenía que buscar estrategias para poder desplegar su arte, entre comillas, y hacerse jugar a lo que a él le gustaba. Cosa que se repitió con otro emperador, con el emperador Cómodo, que le gustaba ser gladiador. No sé, Francisco creo que me comentó de la película El Gladiador, pensando, sí, en ese marco. Y bueno, Cómodo quería ser gladiador. Ojo que el gladiador no lo vaya a lastimar al emperador, o sea que se veía en figurilla. Escuchen esto porque es interesante para ver el perfil de Nerón. Dice, en el año 59, Nerón cumplió 21 años. Para celebrar su mayoría de edad, introdujo un nuevo evento en Roma, los Juegos de la Juventud. Los ciudadanos pudieron asistir al afeitado del joven emperador, al parecer el primero de su vida, y a la posterior consagración de su barba dentro de un cofre adornado con perlas en el templo de Júpiter Capitolino. Después se representaron obras de teatro en las que actuaron hombres y mujeres de alto rango y de todas las edades. La interpretación era considerada una profesión de dudosa reputación, por lo que ver romanos de alta alcurnia actuando causó un gran revuelo. Y los espectadores debieron de quedar estupefactos cuando Elvira Castella salió a bailar. No solo era rica y de una familia muy distinguida, sino que además tenía 80 años. Como espectacular clima de ceremonia, Nerón en persona subió al escenario
con atuendo de intérprete de lira. «Caballeros, les ruego que me presten atención», pidió, y empezó a cantar al son de la lira, mientras sus soldados vigilaban desde cerca y el público lo contemplaba desde sus asientos. Antes del espectáculo, Nerón había preparado un cuerpo especial de jóvenes robustos para que liderasen los aplausos, y los espectadores no tardaron en sumarse a sus vítores. «Bello César, Apolo, Augusto, César, nadie puede vencerte», gritaban. Nerón siguió entreteniendo a su pueblo generosamente, mas avanzada la noche continuó la fiesta en barcas que flotaban en un gran lago artificial junto al río Tíber. Se instalaron cabañas y bares cerca, y el emperador se aseguró de repartir dinero para los asistentes. El senador Tácito, cuyos hipercríticos anales son una importante fuente sobre el reinado de Nerón, quedó horrorizado por todo aquello. Los escándalos y la infamia aumentaron, criticaba, y nada sumó más libertinaje a la persistente corrupción de nuestra moral que esa fosa séptica. Eso dijo este historiador Tácito. Bueno, generoso con la plebe. Durante los eventos el pueblo era agasajado con todo tipo de regalos: grano, ropa, oro, plata, piedras preciosas, perlas, pinturas, esclavos, caballos, bestias de carga, incluso animales salvajes adiestrados. Nerón lanzaba pelotitas entre los congregados, cada una de ellas con una inscripción, y los que las atrapaban recibían de regalo el artículo indicado en la inscripción. Algunos políticos anteriores a Nerón ya habían entretenido al pueblo romano, a menudo con un alto coste económico. Incluso en los más austeros tiempos de la República, era una obligación para los magistrados representar obras dramáticas y organizar carreras de cuadrigas. Si un hombre distinguido moría, los gladiadores se batían en juegos funerarios organizados por la familia. Julio César logró la supremacía en parte por el esplendor de sus espectáculos, y su hijo Augusto siguió su ejemplo. Bueno, y así como para que ustedes se den una idea de lo que era eso que los historiadores llaman, lujuria, pero lujuria escrito con X, porque lujuria escrito con J es el apetito sexual. Esta lujuria hace referencia a un pecado capital que es la gula, el no saciarse, el consumir y no saciarse. Y esto hace al perfil del hombre romano. Bueno, yo les quiero pasen la revista si ven, porque lo de Nerón no tiene desperdicio. Era un hombre, un loquito en serio, porque incluso mató a la madre, mató al padrastro, al emperador Claudio, mató a Pompeya, a su mujer, quemó Roma, que yo les contaba que según hallazgos arqueológicos parece ser que fue el ideal motivo que lo impulsara a Nerón a cumplir su sueño, que era las construcciones monumentales en Roma y terminar con las edificaciones antiguas. Entonces, de un plumazo se llevó a los cristianos y se llevó todo lo que era viejo. Bueno, la segunda persecución tiene que ver con otro emperador. ¿Qué dice el punto? A ver si vamos más o menos con él. ¿Qué dice el punto 3? Porque de paso explicamos la guía. Voy a anotar la segunda persecución. Domiciano es el segundo emperador que persigue a los cristianos. Domiciano. Pero lean el punto 3, a ver. ¿Quién lo puede leer? Lean la pregunta. ¿Por qué los romanos persiguieron el cristianismo? ¿Qué legislación se aplicaba? Bueno, y a ver, una ya la mencionamos. ¿Alguien la tiene? Sí, pero no sabemos si está. Bueno, no la leen, no vamos a ver.
porque consideraban que los cristianos rechazaban la adoración de los dioses romanos, Muy bien. lo que era visto como una forma de desobedecer las costumbres tradicionales y amenazar la estabilidad del imperio. Muy bien. Bueno, ¿cuál es Sí, seguí. Además, los cristianos se negaban a realizar el culto al emperador, lo que se percibía como una forma de traición al Estado romano. En cuanto a legislación, los cristianos eran procesados bajo las leyes de lesa majestad, crimen de traición. Muy bien. ¿Algo más? No. Está perfecta esa respuesta. Se les acusaba de actos subversivos como la falta de respeto a los dioses oficiales y la unidad imperial. Muy bien. Esa es la legislación que se aplicaba. Acá les anoto algo que es de esta segunda persecución. Eso es en general. En todas las persecuciones se los acusan de ser, digamos, los instigadores de un crimen de lesa majestad, que es no obedecer al emperador, no respetar los dioses del imperio, porque la religión para los romanos era un elemento de cohesión social, no una práctica simplemente por religiosa, no, era un elemento como de asegurar la supervivencia del Estado. Este emperador Domiciano les obligó en particular, vamos a poner lo que dijeron las chicas, exigencias al culto del emperador, exigencias al culto del emperador. Bien. ¿Qué dice ahí? Dracma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al principio los cristianos eran considerados una secta judía? Y habíamos hablado la clase pasada la presión que había dentro de las mismas comunidades cristianas con los cristianos judaizantes, ¿se acuerdan? Bueno, y todo esto llevó a que se resuelva el tema con el famoso Concilio de Jerusalén, que se considera el primero ecuménico, porque es para toda la cristiandad. Ecuménico quiere decir universal, entonces para toda la cristiandad. Este emperador, como consideraba que los cristianos eran una secta judía que se habían desprendido del judaísmo, los obligó a pagar un impuesto, que era el impuesto para el sostenimiento del templo, que lo pagaban los judíos, ¿sí?, del templo de Jerusalén. Era el didracma. Y los cristianos no lo querían pagar porque eran considerados los judíos. Y ellos no eran una secta judía. Eran una comunidad con una religión diferente. Ese fue uno de los motivos. Y el otro, el que mencionaban las chicas recién, que es una constante en todas las persecuciones, que es el culto al emperador. Religión en Roma, ¿se acuerdan que les dije que los ídolos o los dioses romanos eran tomados del panteón griego? Son dioses que, si ustedes leen la mitología, tienen las debilidades y las falencias que los humanos. Realmente no es nada que ver con el concepto de Dios que tiene el cristiano. Son débiles, son como humanos. Sí. Por eso se le dicen ateos. Y ateos porque no creen en Dios, ¿sí? Pero ellos creían en sus dioses. Yo no sé si es el término de ateos. Ellos creían en sus dioses. Pero los dioses que ellos creían y la religión que ellos practicaban era, ¿cómo les puedo decir? A ver, se los comparo. Un elemento de cohesión en una sociedad pueden ser los símbolos patrios. Cantar el himno, tener una bandera, ¿sí?, tener un escudo. Esos son símbolos que permiten la cohesión, es decir, la unidad. Y así nos sentimos argentinos. Por eso en cualquier evento, en un campeonato de fútbol, sacan la bandera argentina porque es lo que nos identifica. Bueno, la religión en Roma era un elemento de identificación. Se era romano, sí, se cumplía con la religión y
Por supuesto, con el culto al emperador, porque el emperador era considerado una figura divinizada. Entonces se le ofrecían en determinadas ceremonias un sacrificio, un homenaje en su honor, que podía consistir en sacrificar un animal o también en colocar algún incienso, saumerio y sahumar la figura del emperador, representada en una estatua. Eso para el cristiano es idolatría, no tiene nada que ver con respetar las autoridades. Bueno, eso no lo entendían los romanos, por eso veían que el cristianismo era un peligro, porque se les iba la cohesión tan anhelada y los estaba, digamos, dividiendo. Y además cada vez lo que se alarmaban era que cada vez había más cristianos. Cuando ellos querían terminar con todo, cada vez había más cristianos. Y ahora, ¿qué sigue la pregunta 4? 4, ¿no? Acá tengo la guía. A ver, Amanda. ¿Cuál fue la postura del emperador Trajano Eso. respecto a los cristianos? Sí. Yo espero que... A ver, vamos a ver. La doctrina trajánica sobre el cristianismo contradictoria en sí misma, como pondría de relieve Tertuliano, obispo de Antioquía, con Ignacio. El solo hecho de ser cristiano, el nomen Christianum era delictivo y muerte. Trajano Adriano tiene un número 11738, no sé si Es la fecha, sí. benevolencia de los cristianos debía rechazar las denuncias anónimas, castigar severamente los falsos castigos a los cristianos si habían faltado a las leyes romanas. Ser cristiano era en sí mismo un crimen merecedor de la muerte sin probar otros delitos. La primera mitad del siglo III, buena parte de la dinastía, sino de los severos, fue un periodo de relativa paz para la Iglesia. Séptimo Severo publicó un edicto, 202, entre paréntesis. Sí, que es la fecha. Sí, que prohibió bajo graves penas la conversión al judaísmo o al cristianismo. Era importante, se modificaba el estatuto legal precedente y así ocurría la vigilancia policíaca de la Iglesia. No entendí la última parte. ¿Cómo? ¿Era importante? Era importante, se modificaba el estatuto legal precedente y así ocurrir vigilancia policíaca de la Iglesia. Ajá. Eso es lo que yo no Está bien. No, está bien la respuesta. deducí. No, está muy bien la respuesta. Trajano. Sí. Yo lo puse más chiquito. A ver cómo lo pusiste. No, pero está muy bien la respuesta. Pero a ver, Rosa. El emperador Trajano adoptó una postura práctica y no persecutoria, pero tampoco de tolerancia religiosa hacia los cristianos. Y su respuesta a Plinio el Joven establecía que los cristianos no debían ser perseguidos, pero sí castigados, si eran denunciados o se negaban a renunciar a sus fe. Muy bien. Que está más sintetizada, pero es lo mismo, Amanda. El tema es el siguiente. Fíjense, hay 3 emperadores de la línea filosófica que es el estoicismo. Fueron 3 emperadores que tuvieron origen en España, nacieron en España, que fueron Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Hombres... ¿Cómo? Sí, del estoicismo, que era una escuela filosófica, donde hacían hincapié en la moral, que era lo que había decaído en Roma. Es más, si ustedes leen las máximas de Marco Aurelio, hay muchas máximas que no por casualidad, porque esto también es universal, condicen con la postura moral del cristiano. Sin embargo, fíjense qué contradicción, porque yo creo que estos emperadores
estoicos no conocían el cristianismo y lo juzgaban a partir de los prejuicios que se venían dando. Por otro lado, una de las cosas que hay que aclarar con el tema de los cristianos es que las turbas, los humilladores, la gente del pueblo, se enardecía contra los cristianos. Y ustedes saben que cuando hay una turba, una multitud que responde a un sentir, aunque sea equivocado, todos se manejan como una sola persona. Hasta que diga uno, vamos. Exacto, van todos. Hay que linchar a fulano que hizo tal cosa, y nadie sabe si lo hizo o no lo hizo. Pero como dicen que lo hizo, van todos a hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un horror, era muy común. Entonces, hay que linchar a los cristianos, vamos, y las multitudes arengaban. Y había emperadores como por ejemplo Trajano, que estaba en su mundo. ¿Qué le importaba a los cristianos? Basta que no joroben y se queden quietitos. Y un gobernador, Plinio el Joven, que se hizo cargo de la provincia de Britannia, le escribe al emperador y le comenta que la mayoría de sus habitantes de su provincia son cristianos. O sea, si tiene que perseguir, va a tener que perseguir a todos los habitantes de su provincia. Entonces ahí Trajano, digamos que atempera, que lo hace más leve al tema de los castigos a los cristianos. Por eso lo que leyeron las chicas. No se debía perseguir a los cristianos por propia iniciativa, porque antes bastaba que uno dijera, ese fulano, ¿sabes que es cristiano? Celebran cultos en la casa de fulano, porque recuerden que ellos, los cristianos, no tenían templo, entonces se reunían en la casa de alguno para practicar la Eucaristía, para comentar el Evangelio, y circulaba entre la multitud, la muchedumbre o la chusma, que eran caníbales, ¿sí? ¿Qué fue lo que tomaban la sangre? La sangre del cuerpo de Cristo, que eran caníbales, que mataban chicos, un montón de barbaridades, que es parte del desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ante cualquier denuncia que podía ser anónima, los cristianos eran perseguidos y se los obligaba, lo primero como para identificar si verdaderamente era cristiano o no, tenían que participar del culto al emperador, que ahí se iban a dar cuenta. Claro. Si no, y juramentos. Si no juraba el cristiano, ahí se daba, o decía soy cristiano, entonces ahí ya se aplicaba una pena capital. No se debían admitir, decía Trajano, denuncias anónimas. El que denuncia tiene que hacerlo con nombre y apellido. Perdón, se daba perdón por la retractación. Si un cristiano se retractaba, podía perdonársele la vida. Y si no se retractaba, castigarlo. Yo les mandé una carta y un texto sobre un mártir que es el obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue víctima de un mártir, fue martirizado durante el imperio de Trajano, de las formas más brutales. Y San Ignacio, en el trayecto, una multitud, una muchedumbre, como él era ya un obispo, no había que ni siquiera tomarle una declaración, porque era una figura pública. Se lo decide martirizar, y en el camino del martirio vieron la ciudad de Antioquía, donde había una comunidad cristiana muy importante. De Antioquía, en su camino a Roma, escribe 7 cartas, porque de distintas comunidades cristianas se acercan a San Ignacio en el trayecto de su martirio, y él los aconseja y escribe a las comunidades para que lleven el mensaje, como lo hacía San Pablo. San Pablo escribió cartas a las comunidades cristianas. La carta que yo les hice escanear es una carta, pero que se le escribió a San Policarpo, que era obispo de Esmirna.
él era de Antioquía. Y acá también hay que hacer una salvedad. Hay una primera instancia persecutoria que se hace contra los cristianos en forma indiscriminada. Pero hay una segunda instancia persecutoria que ya comienza a ser contra la Iglesia. Cuando vemos ahora, por ejemplo, las medidas que tomaron otros emperadores de castigar a los obispos o dejar sin obispos a las iglesias, ya no era una persecución contra cristianos, sino contra la Iglesia cristiana. Es decir, nos da el indicio de que la Iglesia ya estaba constituida como tal, porque tenía sus autoridades, y se buscaba descabezar a las autoridades. Fíjense cómo se va dando la evolución de la Iglesia, primero en pequeñas comunidades, después comunidades más grandes que van creciendo, que van insertándose en toda la sociedad romana, lo que le pasó a Plinio el Joven, que se dio cuenta que en Bitinia la mayoría de los habitantes ya eran cristianos. Cómo se fue metiendo el cristianismo como el agua, ¿sí? Que va buscando un lugar para escurrirse y terminan todos mojados. Bueno, el cristianismo fue algo así. Y después la persecución fue contra la Iglesia, ya estaba instituida la Iglesia. Bueno, cuando lean la carta, la vamos a comentar la clase que viene, fíjense en 3 cuestiones, que se repiten las otras 6 cartas, que se las manda a iglesias, comunidades, como las famosas cartas que aparecen en el Apocalipsis que escribe San Juan a las distintas iglesias, que son 7. También Policarpo, San Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas. Fíjense qué coincidencia con el número. Y habla de la iglesia ya católica. Es la primera vez que se emplea el término católico para hacer referencia a la iglesia cristiana. Eso es muy importante. Fíjense que nosotros dijimos que en Antioquía es la primera vez que se utilizó el término cristiano. La comunidad cristiana de Antioquía era muy importante, por eso la visitaban los apóstoles, y fueron los mismos apóstoles los que hicieron una prédica y una conversión de los habitantes importante. Bueno, desde Antioquía, con San Ignacio, la primera vez que se usa el término católico es ahí. Lo emplea San Ignacio, habla de iglesia católica. Católica quiere decir universal. Se entiende que hay una sola iglesia cristiana, que es la católica. Otra característica interesante, que él hace siempre referencia, y en todas las cartas lo mismo, a respetar la autoridad del obispo. Insiste en eso, que los fieles tienen que respetar la autoridad del obispo, que es la autoridad instituida para manejar una comunidad cristiana. Eso también hace, y habla de la organización ya institucional de la iglesia. Y otra cosa curiosa, que lo van a ver incluso lo ven con San Pablo, cuando leen las cartas de San Pablo, siempre toma como modelo, él habla de que he logrado mi victoria, hice una carrera, toma como un modelo la figura de un atleta. Y San Ignacio lo mismo, muy parecido al estilo de San Pablo. Habla del atleta, ¿sí? de que compara la carrera del cristiano, de llegar a la victoria, como la de un atleta. ¿Por qué? Porque en esa época la figura por antonomasia admirada era la de los atletas. Es como decir futbolistas. Ahora dirían, he jugado un buen partido, metí muchos goles. Pero en esa época eran los atletas. Y eso también lo hace San Pablo y también lo hace San Ignacio. Bueno, pregunta número 5. Profesor, ¿y en qué tiempo más o menos esto que dijo San Ignacio de Antioquía? Ahí está en la carta. Sí, estaba leyendo la carta. Sí. ¿Cuál es la fecha? 108 al 117. 108. De los años 108 117 durante el reinado del emperador Trajano. ¿Por qué dice 108 a 117? Porque no hay precisiones. Se sabe que es durante el imperio de Trajano, pero no hay precisiones en las fechas. Fíjense que tampoco se usaba en esa época este calendario, entonces no puede haber precisión en las fechas. Se sabe más o menos que fue entre esos, entre 108 y 117. 117, sí.
¿Qué circunstancias favorecieron la alternancia con periodos de paz? Periodos de paz se refiere a que no los perseguían a los cristianos, que los dejaban tranquilos. ¿Por qué? Cuando el Imperio Romano gozaba de estabilidad política y económica, las persecuciones a los cristianos tendían a disminuir, ¿no? Ajá. Y estas circunstancias permitieron que los ¿Quién está cristianos... leyendo? Yo, Decime tu nombre. Marcela. Ah, Marcela, que se perdía la voz. Leo de Marcela. De nuevo. Varias circunstancias favorecen la alternancia con los periodos de paz para los cristianos en el Imperio Romano. En algunas provincias las persecuciones eran menos intensas cuando el Imperio Romano gozaba de estabilidad política y económica. Las persecuciones a los cristianos tendían a disminuirse. Muy bien. Y estas circunstancias permitieron que los cristianos disfrutaran de periodos de relativa paz y libertad para practicar su fe. Muy bien. Eso les va a permitir en los periodos de paz tener lugares donde se congregan, ¿sí? Después con la tolerancia religiosa poder construir sus templos. Bien, ¿alguien tiene algo más? A ver, Luciano. Yo agregué que en algunos lugares las persecuciones surgían por presión del pueblo pagano. Sí. Como que veían como enemigos de las tradiciones y todo. Exacto, ¿qué es lo que habíamos hablado al principio de esas persecuciones esporádicas? Que a veces las hacían a instancias del populacho, algún gobernador romano. Y como no podían decir que no era correcto lo que disponía el gobernador, porque había una legislación que avalaba las persecuciones. Pero otros, afortunadamente, se olvidaban de los cristianos y los dejaban en paz. Está perfecto. También, profe, hubo un edicto que también en el año, puede ser, la 902, que dice que prohibía la conversión del judaísmo al cristianismo. Sí. Y por eso fue que la iglesia tuvo un momento de paz ahí. Sí, se prohibía, lo habían leído eso. Sí, estaba en uno de los severos de Septimio, que se prohibía la conversión al judaísmo y al cristianismo. ¿Lo habías leído vos, Leila? Me parece que sí. No me acuerdo cómo llamaba el edicto, acá lo tenemos marcado en la... Sí, ¿no es de Septimio Severo? Sí. Bueno, eso que hizo el emperador era justamente como decir, bueno, aceptamos lo que ya existe, pero que no se propague más. Hasta acá. Entonces lo congelamos. Bueno, Sí. No, justo de eso estaba leyendo, yo tengo una parte. A ver. Decía que los Decime cristianos... tu nombre, Sofía. Los cristianos fueron protegidos o tolerados debido a la necesidad política de mantener el orden y evitar revueltas. Exacto. La política del imperio con los judíos se sabe que siempre, incluso desde los tiempos de Jesús, era de tolerancia. Si los judíos pagaban el impuesto a Roma, por eso eran tan odiados los publicanos, no había problema. Es más, se le hacía concesiones al pueblo judío, porque podían tener su propio rey, que tenía que ser nombrado, la familia de Herodes, tenía que ser nombrado con la anuencia y digamos, el permiso del emperador. Si estaba de acuerdo, perfecto. Podía seguir con sus fiestas, podía seguir con sus tradiciones, y así los tenía controlados. Que hicieran porque el pueblo judío era muy problemático para Roma, por eso el tema de las revueltas judías. Siempre había un sector extremo, los celotes, exacto, que son los que preparaban una encarnizada revuelta contra el imperio. Los cristianos no hacían eso, pero lo que les preocupaba al imperio era la propagación del cristianismo, que tiene una postura totalmente contraria a la religión y a las ideas morales del romano. Entonces, evitando la conversión, se aseguraban de que la cosa no iba a crecer y no iba a desmadrarse, pero eso no sirvió de nada. Lo que tiene que darse se da.
Por eso más facilitó la destrucción de Jerusalén, porque estaban los celotes contra los cristianos de ¿Y los cristianos? Y después, chao. Ay, muchas gracias. Se seca. Hay que lubricar la lengua. Y sí, pero los cristianos cuando destruyen Jerusalén los romanos, los cristianos ya no están, se van. Hay una diáspora que habíamos comentado. Sí, porque Jesús había dicho que cuando eran los estandares y todo eso, y los cristianos entendieron la palabra ahí, Sí. cuando vieron que venían eso, que retrocedieron, digamos, Vieron los signos, vieron, digamos. claro, vieron los signos. Veo que dijo, cuando estén en el campo y vean, bueno, no vuelvas a buscar esto, Sí, chao, sí. andate. Y entonces ahí vinieron y mataron a los celotes y a todo eso y se cayó todo eso. Pero ya los cristianos se habían ido. Sí. Ya se habían ido. porque Años fue la- 70, Eso fue la destrucción la destrucción de Jerusalén. Jerusalén. Pero ya no había ningún cristiano, No había prácticamente. cristianos, se habían ido las diásporas, ¿se acuerdan cuando empezaron con el martirio de Esteban? Ya había comenzado donde Pablo fue persiguiendo a los cristianos, bueno, ahí se da una diáspora, por eso San Pedro se fue a Roma. Claro. Por eso Pablo funda Ciudad de Generación. No, ya no hay nada más que hacer en Jerusalén. Quedó el hermano de Jesús, uno de los apóstoles, que fue martirizado. Y bueno, ya no, por los mismos judíos, entonces ya no había nada que hacer. Se fueron de Jerusalén y eso permitió que la iglesia pudiera expandirse. Claro, Si sí. no, y los Hay que saber a gentiles después. totalmente, nadie profeta en su tiempo. Bueno, vamos con la 6. En el siglo III se produce una crisis en el imperio. ¿Cuáles fueron las causas? A ver, la crisis en el siglo III, se habla de un siglo de anarquía militar en el imperio. A ver, ¿quién puede leer esa respuesta? Ojalá lea la pregunta. ¿Alguien la tiene? A ver, chicas, tu nombre, Sofía, y quién más. Luciana. Luciana. A ver, Luciana. La crisis del siglo III en el Imperio Romano fue causada por una combinación de factores internos y externos. Entre los internos se destacan la inestabilidad política, las luchas de poder, las revueltas militares y la presión fiscal sobre las clases bajas. Además hubo una serie de invasiones de pueblos bárbaros que amenazaron las fronteras del imperio y una creciente crisis económica derivada de la inflación y del debilitamiento de la moneda. En términos de religión, el cristianismo también se presentó como un desafío ante el tradicionalismo romano. Que lo exacerbó las tensiones. Que exacerbó las tensiones. Ah, perfecto. Bueno, está muy bien la respuesta. Un siglo complicadísimo para los romanos. Sucesión en el poder por medio de revueltas, de revueltas militares. Tenía inflación. ¿Ven lo que le caímos de los romanos hasta la inflación? Devaluación, inflación, pobreza, inseguridad y además esa inestabilidad política. El que era elegido emperador venía un jefe pretoriano que tenía legiones a cargo, lo mataba y ponía el suyo. Bueno, y la amenaza de los pueblos bárbaros. Bárbaros eran pueblos. Vieron que cuando marcamos la línea de frontera del imperio, dijimos que era una línea que fluctuaba. ¿Por qué? Porque del otro lado estaban los pueblos que ellos llamaban bárbaros porque no compartían la cultura greco-latina. Entonces para ellos eran bárbaros. Bárbaros quiere decir extranjeros. Entonces, esos pueblos que venían presionando la frontera para entrar en el imperio, para ubicarse, tomar posesión de tierras, todavía uno de los principales pueblos son los germánicos, que van a ser los que invadan el imperio. Se preguntan los historiadores qué impulsaba a esos pueblos a hacer tanta presión. Tal vez el hambre, la búsqueda de nuevas tierras, algo que precipitaba al pueblo a tratar de meterse en el imperio y tomar posesión del imperio, de las tierras, fundamentalmente de las tierras. Bueno, nos queda
La pregunta 7, denme los trabajos en los que tengan. La clase próxima vamos a terminar de corregir esto y lo vamos a enganchar con la guía que sigue, que es la organización institucional de la Iglesia. Me gustaría que lean esa carta, no es extensa, que lean lo de San Ignacio, es un breve, ni siquiera es una reseña biográfica, es para que sepan en qué circunstancias escribe esa carta. Y vamos a leer, y yo quiero que la carta, ustedes marquen cosas que les haya llamado la atención, y que me digan cuál es el mensaje que da San Ignacio de Antioquía a Policarpo, que es un mensaje muy parecido que se repite en las otras cartas. Por eso, con que leamos una carta, lo busco a este hombre Policarpo, porque estamos hablando del martirio de Policarpo, de Esmirna, que además fue discípulo de ¿qué apóstol? ¿Se acuerdan? De San Juan, fue discípulo de San Juan. Bueno, gente, quedamos así. El que me tiene que entregar el trabajo me lo entrega. La carta con la